todos. El día de hoy vamos a revisar el tema de carbohidratos precisamente para esta semana 9. Es un tema, la verdad, bastante sencillo y del cual vamos a aprender los principios básicos. Tampoco se trata de encontrar todas las características clínicas de ellos. Entonces, para esto nos vamos a estar apoyando de las siguientes diapositivas. Para esto, entonces, vamos a ver primero nuestro objetivo, como siempre, que es precisamente identificar estas características de las rutas metabólicas o más que nada de los carbohidratos, por qué son importantes en nuestra vida y sobre todo por qué son importantes precisamente en el área clínica. Dicho esto, pues vamos a establecer primero lo que es la importancia biomédica de estos carbohidratos. Como bien todos sabemos, los carbohidratos son precisamente los mismos azúcares. Todo aquello que tenga que ver con azúcar o sobre todo el más importante que es la glucosa, ¿sí? Pues es obviamente de una importancia netamente nutricia y clínica. Razón porque desde el principio ya lo hemos dicho que todo lo que nosotros consumamos se metabolizará y se realizará en, en glucosa para generar energía. Entonces, de hecho, y hablando de esta parte, ¿dónde encontramos la mayor parte precisamente de los carbohidratos? Pues precisamente como bien nos dice en esta primera diapositiva, estos carbohidratos se van a distribuir sobre todo en lo que son las plantas y en los animales. Ojo, siempre y cuando sean de interés biomédico. Entonces, eh, si no es de este interés, pues obviamente el azúcar lo podemos encontrar precisamente en lo que son los mismos dulces, en azúcares refinadas, procesadas. Sin embargo, este tipo de azúcares o este tipo de carbohidratos, lejos de generarnos energía, nos generan precisamente lo que es un almacenaje de lípidos. En este caso se transforman y van a acumularse como si fueran grasa. ¿Va? Entonces, hay que tener en cuenta estos carbohidratos entonces van a fungir una función estructural y metabólica. Como tal, nos ayudan a generar ciertas eh, cuestiones, como podría ser la formación de proteínas, la formación de ciertos tejidos, o de lo contrario, pues obviamente la formación de energía. Ujú. Si nosotros nos vamos a las plantas netamente, por ahí les dice, bueno, en todo lo que son las plantas, háblese pues cualquier tipo de fruta, cualquier tipo de árbol, ajá, la glucosa se sintetiza a partir del dióxido de carbono que nosotros como humanos eh, exhalamos, ¿de acuerdo? Y el agua. Obviamente la mezcla de dióxido de carbono y agua por medio de lo que es precisamente la fotosíntesis generará azúcar. Cierto es que como, como cuestión secundaria la fotosíntesis genera oxígeno y de ahí nosotros salimos aprovechados, pero la principal ventaja o la principal función que tiene la fotosíntesis es generar precisamente eh, azúcar, que es la reserva energética para las plantas. Y esta reserva energética, al final de cuentas, nosotros lo podemos encontrar precisamente como almidón. Entonces, esta parte de almidón yo creo que el principal que hemos visto, precisamente que funge en esta parte es la papa, ¿sí? La papa que incluso si la ponen a hervir o la ponen en agua, suelta un líquido de color blanquecino, que es todo lo conocemos como almidón. Bueno, pues ese almidón no es otra cosa que un polímero de muchas glucosas, es decir, es un carbohidrato enorme. Entonces, para nosotros saber que una planta o un vegetal o una fruta tiene cantidades de carbohidratos buenos, no se trata de que sepa dulce, ¿vale? O sea, pues es que, digamos, por ejemplo, la fresa está dulce, tiene muchos carbohidratos. No, realmente debemos de saberlo por su cantidad de almidón, ¿va? Entonces, así es como lo podemos observar. Caso contrario, porque obviamente también existen precisamente los animales o lo que es la misma carne, la que nos puede dar energía. Un ejemplo muy sencillo podría ser precisamente el hígado, que luego muchas personas aprovechan y es que yo necesito carbohidratos, necesito energía, yo me voy a echar mis taquitos de hígado, mis taquitos de tripas, ¿vale? Y obviamente voy a tener
carbohidratos en cierta forma, y lo digo entre comillas, porque realmente estos carbohidratos se van a metabolizar o se van a generar a partir de que nosotros consumamos ciertas cantidades de aminoácidos, ya lo hemos visto aproximadamente 2 o 3 semanas atrás. Y obviamente aquí lo que tenemos que ver es precisamente que nuestro cuerpo pueda generar glucógeno. Si nosotros podemos generar glucógeno, que sería el equivalente del almidón, pero en nuestro cuerpo, entonces realmente tenemos las cantidades de carbohidratos buenas. ¿En dónde se genera este glucógeno? ¿En dónde se almacena en hígado? ¿Vale? Entonces, mientras mejor esté el hígado, mejor glucógeno tendremos y mejor características de carbohidratos tendremos. Ahora, dicho esto, pues, ¿de dónde podemos consumir precisamente estos carbohidratos? Bueno, como podemos ver en las imágenes, pues obviamente las clásicas papas o los tubérculos son los que tienen esta función. Y no solo estoy hablando de estos, pues puede ser precisamente calabaza, puede ser camote, ¿vale? Puede ser precisamente lo que son las naranjas, como vemos en esta parte, o lo que son cualquier tipo de fruto, como podemos ver precisamente la uva, el plátano, la manzana, aguacate, o por ejemplo, si quieren, pues las pastas, los mismos panes, ojo, siempre y cuando sea pan integral y que no tenga un montonal de mantequilla, claro. Pero, por ejemplo, el pan blanco no me gusta como fuente de carbohidrato porque es una mayor cantidad de grasa, ¿va? Entonces, si nosotros queremos consumir carbohidratos en panes, debería de ser de manera integral. Además de que beneficia mejor para lo que son los fines cardiovasculares y renales, ¿vale? Entonces, ahí está. O si no, pues puede ser cualquier tipo de grano. Lo que es precisamente almendras, bueno, pasas no es un grano, perdón, lo que es almendra, lenteja, habas, incluso avena, etcétera, ¿vale? Podría ser todo esto, ¿sí? Pero siempre y cuando sea de origen natural, entonces no deberíamos de tener un problema con esto. Lo vuelvo a mencionar, si ya ponemos algo que sea refinado, azúcar de mesa, el Splenda, ¿vale? Ahí sí tendremos un problemota porque son cantidades muy grandes de azúcares procesados que lo único que hacen es perjudicar nuestra salud, tanto en términos renales, cardiovasculares, como obviamente de obesidad, que desencadena obviamente diabetes, hipertensión y un largo etcétera. Ujú. Continuando con esto, entonces nosotros podemos ver unas características que vamos a presenciar precisamente en esta parte. Bueno, de todos los carbohidratos que existen, pues obviamente el más importante, que ya lo hemos mencionado bastante, es la bendita glucosa. Obviamente es el más importante porque es el que mejor se metaboliza en nuestro cuerpo y es el que obviamente se va a manifestar siempre para nuestras funciones. Ahora, mmm, nosotros todo, como lo he mencionado, pues todos los carbohidratos, coman el que ustedes quieran, glucógeno, que yo estoy comiendo sacarosa, yo estoy consumiendo Splenda, stevia, el que ustedes quieran. Al final de cuentas, todos los carbohidratos, todos los tipos de azúcares, todos deben de transformarse en la bendita glucosa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo estoy comiendo fructosa, ¿vale? Que la fructosa, recuerden que viene de las frutas, pues bueno, independientemente, esa fructosa se va a transformar precisamente en glucosa, ¿sí? Independientemente cuál sea, porque nuestro cuerpo así lo requiere. Entonces, deben de tenerlo bien en consideración porque luego esto es crucial precisamente en un paciente con diabetes, porque luego le decimos, bueno, ¿sabe que no consuma azúcar? No puede consumir glucosa para los pacientes que son un poquito más entendidos en este tema, pero luego son bien listos o nosotros no entendemos del todo y empezamos a darle, bueno, sabe que no puede consumir glucosa, pero sí puede consumir stevia, sí puede consumir fructosa, ¿vale? Teóricamente puede, ¿vale? Teóricamente puede, pero volvemos a lo mismo. El cuerpo va a tomar ese carbohidrato, el que ustedes le están dando con toda la fe del mundo,
y lo va a transformar en glucosa y al final de cuentas esa glucosa le va a hacer daño precisamente por las alteraciones metabólicas en el páncreas que tiene el paciente. Entonces, no necesitamos que este paciente consuma, vamos, todo lo que vaya a comer se va a transformar en glucosa. Más bien lo que debemos de hacer es cambiarle la dieta de cierta forma que los niveles de glucosa no se eleven tanto. Porque al final de cuentas, por ejemplo, digamos, la carne de pescado, las frutas, las verduras que puede consumir, se transforman a este carbohidrato. Entonces sigue siendo un problemota. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí vemos algunas enfermedades precisamente por el mal metabolismo de los mismos, que es la clásica diabetes, mellitus, ¿de acuerdo? Galactosemia, intolerancia a la lactosa, ¿vale? En este caso de las intolerancias, o que también puede ser las benditas alergias, debemos entender que la mayor parte de las alergias se deben, sobre todo a carbohidratos, se deben a que nosotros estemos exagerando en el consumo de los mismos. En este caso, poniendo como ejemplo lo que es la intolerancia a la lactosa, puede ser, no digo que es la única forma, puede ser que el paciente estuvo consumiendo cantidades muy elevadas de leche, ¿vale? Entonces, o de productos lácteos. Entonces, en este caso, el paciente toma demasiado producto lácteo, come mucho queso, yogur, leche, lo que ustedes quieran, ¿vale? El fin es de que está tomando muchísima lactosa y tarde o temprano, como lo hemos visto en las clases de enzimas, la enzima se cansa, ¿vale? Y genera una intolerancia, genera una alergia a este carbohidrato, ¿sí? Entonces, y esto no lo digo nada más porque la teoría lo dice. Yo tuve un paciente precisamente de estas características. Él tenía 54 años de edad, pero él tomaba leche a morir, o sea, día, tarde y noche era leche, 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 y desde que era pequeño, y precisamente a los 54 toma, y estaba enfrente de mí, toma un frasquito de leche y lo empieza a vomitar y se le ve toda la reacción alérgica, ¿vale? Entonces, es precisamente por eso. También no se trata de abusar de esto. Profe, es que a mí me encantan las gorditas de chicharrón rojo por la mañana y yo diario como una y sin ellas no me veo. Tengan en cuenta que todo esto puede generar una alergia y es precisamente por esto, porque se puede saturar las enzimas, nos genera una alergia y todo debido a una alta concentración de carbohidratos. ¿Sí? Entonces, hay que tenerlo bien en cuenta. Y obviamente, ¿cómo podemos controlar esto de que ya me estoy pasando de estos niveles? Pues bueno, obviamente haciendo lo que son nuestros estudios de glucosa, ¿vale? Que obviamente no es necesario llegar a una prueba de glicemia o llegar a una prueba de laboratorio, una hemoglobina glicerada, no, o sea, simplemente con estar monitoreando, ¿sí? Nuestros valores normales en lo que es precisamente en nuestro glucómetro, recordando que obviamente, bueno, de acuerdo a los estándares de la misma del mismo IMSS, recuerden que en ayunas debería de ser menor a 126, ¿vale? Entonces, y cuando ya hemos comido, recuerden que los valores deberían de ser menores a 200. Entonces, una vez pasando esto, hay que valorar qué es lo que está pasando con el paciente. Pero así es como lo vamos a estar trabajando. ¿Sí? Bien, entonces, los azúcares, viendo todo esto, pueden clasificarse de ciertas formas, no nada más es que todos sean glucosas, ¿vale? Tampoco vamos a hablar de todos que fructosa, galactosa, manosa, etcétera, no, pero vamos a ver las clasificaciones más sencillas que existen, ¿sí? Entonces, vamos a ver precisamente y vamos a entender una cosita que es cómo es esta parte de la clasificación. Nosotros podemos tener dos clasificaciones básicas, que es precisamente la estructural y por número de carbonos. Entonces, vamos a ver primero, de acuerdo, cómo podría ser. Para esto me voy a ir a otra parte de mi mismo documento, ¿sí? Y vamos a tomar esta parte o este espacio en blanco para poder
realizar esto. Entonces, vámonos primero por la parte que es estructural. Entonces, voy a poner aquí el pequeño título estructural. Entonces, si no, lo que vamos a ver es primero cómo es una clasificación de carbohidratos por medio de su estructura. Para esto vamos a entender cómo es que están hechos estos carbohidratos primeramente, así como en aminoácidos, en enzimas, todo esto, cómo se hacen estos carbohidratos. Bien, voy a dibujarlo de una forma muy, muy sencilla, ¿vale? Y es precisamente, vamos a poner primero una cadena o lo que nosotros llamamos un esqueleto de carbono, ¿sí? Entonces voy a dibujar otro, nada más para ejemplificar. 1, 2, 3, 4. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces tenemos dos cadenas. Mm, los carbohidratos como tal necesitan tener esta parte, ¿sí? Pero necesitan tener otra característica, que es precisamente, lo vamos a poner en verde, que es una doble ligadura a oxígeno, ¿sí? Que lo estoy dibujando en lugares diferentes, claro que sí, pero eso es lo que nosotros debemos de entender, ¿vale? Aparte de esto, lo vamos a poner en azul, necesita tener lo que es un grupo OH, que es exactamente igual. El grupo OH puede estar en cualquier parte. Y terminando esto, pues ya nada más completamos la cadena con lo que son hidrógenos, ¿sí? Entonces ya nada más pongo hidrógenos a la cadena. Aquí estoy poniendo un hidrógeno de más. Y ahí está, ¿sí? Entonces, una vez que yo ya completé mi cadena con puros hidrógenos, ahora sí, nosotros decimos que estos dos que estoy dibujando son carbohidratos. ¿Por qué? Porque tienen una cadena de carbono, tienen hidrógenos, tienen una doble ligadura con un oxígeno y tienen precisamente un grupo OH. ¿Sí? Así de sencillo. Entonces, ¿tienen esto? Sí. ¿Son carbohidratos? Sí. Pero ahora, vamos a hablar precisamente de las dos clasificaciones. En este caso poniendo el primero que va a ser la primera que es una aldosa y la segunda que es una cetosa. Dos opciones, dos estructuras que tenemos aquí. ¿Cómo lo vamos a saber? Lo vamos a saber o el que nos va a determinar de acuerdo si es una aldosa o una cetosa es el grupo este, carbono con doble ligadura a oxígeno. Entonces, este es el que nos va a decir. Entonces, si esta estructura que yo acabo de poner en rojo se encuentra en donde voy a poner los asteriscos, es decir, en los extremos de las, ¿cómo llamarlo? En los extremos de la misma cadena de carbonos, entonces a eso le llamaremos una aldosa. En este caso, como podemos ver, aquí, lo voy a puntear, aquí se encuentra, incluso lo puedo hacer más grande, se encuentra precisamente el carbono con doble ligadura oxígeno. Está en el extremo, entonces por estar en el extremo, nosotros vamos a decir que toda esta estructura, ¿de acuerdo? Todo toda esta molécula de azúcar es una aldosa. Ujú. Así de fácil. ¿Por qué una aldosa? Porque se encuentra, otra vez, se encuentra el carbono con doble ligadura oxígeno, se encuentra exactamente en una orilla. Así de fácil. ¿Sí? Ahora, si obviamente esto pasa con las aldosas que están en la orilla, bueno, ¿qué pasa si estuviera, como es este caso, que se encuentra en cualquier otro carbono que no sea la orilla, ¿vale? Si está en medio, si está a un carbono de la orilla, está a dos carbonos de la orilla, como es el caso. Bueno, si se encuentra cualquier otro carbono que no sea cualquiera de los dos de la orilla, entonces este se llamará una cetosa. Así de sencillo. Entonces tenemos una aldosa, que es si el carbono con doble ligadura oxígeno se encuentra en las orillas, y una aldosa, si es que el carbono con doble ligadura oxígeno se encuentra en cualquier otra parte. ¿Sí?
Así de sencillo, así de fácil. Esto es la porción estructural. Ahora, vámonos con la otra clasificación, que es en base al número de carbonos. Entonces, este está aún más fácil, ¿vale? Para esto, pues, vamos a poner 1, 2, 3. Vamos a poner 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nada más para ir poniendo ejemplos, ¿sí? Vamos a poner sus respectivos OHs en cualquier parte. De acuerdo, ahorita no nos interesa el otro. Vamos a poner sus respectivos grupos carbonilos, o bueno, sus grupos CO. En este caso, pues recordando nada más por como lo estamos clasificando anteriormente, esta debería de ser una aldosa. Esta debería ser una cetosa y esta también una cetosa. ¿Por qué? Porque donde se encuentran precisamente las dobles ligaduras oxígeno. Pero eso no es lo que nos interesa. Lo que nos interesa es la cantidad de carbonos. Entonces, en el primer ejemplo son 3. 1, 2, 3. ¿De acuerdo? Entonces son 3 carbonos. Entonces es una tri porque nos dice que son 3 carbonos y ponemos la terminación osa, que es de carbohidrato. Es una triosa. En el siguiente son 4. 1, 2, 3, 4. Nada más existe una forma de decir 4 en latín y es tetra o tetro, tetrosa. ¿Sí? Entonces, el siguiente tiene 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces es un hexosa. Si tuviera 5 sería una pentosa, si tuviera 8 sería una octosa, si tuviera 10 sería una decosa, ¿sí? Entonces, depende de la cantidad de carbonos, ¿vale? Cómo se va a llamar. Entonces, ya vemos aquí que puede ser una triosa aldosa, puede ser una tetrosa cetosa o una cetosa hexosa, puede ser una hexosa aldosa, como ustedes quieran, pero se puede ir cambiando. Ahora, vamos a esta parte, ¿sí? Teniendo en cuenta esto y ya considerándolo, pues bueno, vamos a cambiar precisamente a otra clasificación. Ahora, la otra clasificación va a ser en cantidad a las moléculas de azúcares que hay. En este caso, pues obviamente las que yo estuve dibujando, la triosa, lo que es la hexosa, todo esto, es una sola molécula. ¿Sí? Entonces, voy a dibujar en azul una molécula. Así, este puntito azul que estoy dibujando es una sola molécula. Si es una sola molécula, entonces lo vamos a llamar como un monosacárido. ¿Sí? Si nosotros ponemos más de una, es decir, ponemos 1, 2, 3, 4, 5, vamos a poner 6, ¿sí? Todas unidas. 6 moléculas hasta lo que son 10 unidades, entonces ahora vamos a decir que es un oligosacárido. Entonces, una unidad, monosacárido. Más de una y hasta 10, oligosacárido. Y si yo a estos 6, de acuerdo, le sumo 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, de acuerdo, es decir, ya le puse el doble, pues ahora más de 10 unidades de azúcar es un polisacárido y podemos ponerle el nombre que nosotros queramos, ¿sí? Por ejemplo, ahí simplemente vemos de los monosacáridos, tenemos arabinosa, gilosa, ribosa, glucosa, galactosa, etcétera, etcétera. De oligosacáridos, rafinosa, estaquiosa, verbascosa, o lactosa, sacarosa, etcétera. O de los polisacáridos, almidón, glucógeno, celulosa, hemicelulosa, pectinas, pectonas y un largo etcétera, ¿vale? Entonces, así es como los vamos a ir clasificando. De los monosacáridos, obviamente, nada más para tener en cuenta, pues características que tienen estos monosacáridos, aparte de que solamente son una sola molécula de glucosa, no, de azúcar, perdón,
pues obviamente nosotros tenemos que, uno, son solubles en agua todos los monosacáridos, ¿vale? Si ustedes ponen el azúcar o este monosacárido, lo ponen en agua y se disuelve, es un monosacárido, ¿sí? Pero si lo ponen en alcohol, insolubles en etalón o en éter, si lo ponen en alcohol con el que nos lavamos las manos, no se van a disolver. Pueden poner una molécula de azúcar, de acuerdo, un granito de azúcar en alcohol y jamás se va a disolver, ¿vale? Entonces, así sabemos. Características que ahora sí sabemos de estos monosacáridos, bueno, que son dulces. Ustedes lo prueban, son muy, muy dulces, ¿vale? Y bueno, por ahí les dice apariencia cristalina y blanca. El clásico, lo que es el clásico cristal de azúcar, eso es un monosacárido. Ujú. Bueno, son menos abundantes que los polisacáridos, ¿vale? Porque obviamente no se están almacenando, pero son menos abundantes, casi no hay. Y por ahí dice, pues pueden descomponerse a temperaturas cercanas a 37, por ahí falta esa parte. Entonces, básicamente, estos monosacáridos con que interactúen con nuestra temperatura corporal se derriten. No es poniendo un comercial, pero por ejemplo la marca M&M's, las lunetitas de chocolate, que bien dice que no se derrite en tu mano, sino en tu boca, bueno, no es tanto porque así los hayan diseñado, sino como están hechos de monosacáridos. En cuanto ustedes se lo ponen en la boca suele estar a 37 grados o poquito menos, pero se empiezan a fundir ahí. Nuestra mano no se encuentra a 37, ¿vale? Entonces por eso es de que pasa esto. Uh-huh. Y bueno, pues intervienen un gran número de reacciones. Sí, ya habíamos dicho que el principal de aquí es obviamente la glucosa, que está aquí, lo estoy poniendo en amarillo, y es obviamente pues el principal de todos los carbohidratos, bueno, de los monosacáridos, y es obviamente el que se encarga de todas las funciones metabólicas de nuestro cuerpo. Oligosacáridos, ya lo habíamos dicho, entre 2 a 10 monosacáridos, ¿vale? Es decir, entre 2 a 10 unidades unidas, ¿vale? Y dentro de los más importantes está la sacarosa, y a lo mejor no lo conocen como sacarosa, pero sí lo conocen como azúcar de mesa, ¿vale? ¿Por qué? Porque el azúcar de mesa es precisamente la sacarosa, así de sencillo, ¿vale? Aquí debemos de tener dos cositas en consideración y es, una son reductores y otra es de que sean no reductores. Los reductores, ¿vale? Generalmente pueden generar daños, ¿vale? Pueden generar daños al cuerpo a la larga, ¿vale? O sea, tampoco es de que, pues nos va, no, pues lo voy a tomar una vez y me va a hacer daño por el resto de mi vida. No, estamos hablando como el caso del paciente que les digo de 54 años, pues 54 años de su vida tomando leche y apenas le generó alergia, pues obviamente debe de pasar muchísimo tiempo. Y dentro de los ejemplos que sean reductores está precisamente por ahí dice la lactosa, la leche, celobiosa, bueno, eso no es tan común que se lo coman porque es la sangre de los insectos, pero la isomaltosa y la maltosa sí es un poco más común porque viene precisamente en la cerveza o en lo que es precisamente en las bebidas fermentadas y alcohólicas. ¿Sí? Entonces ahí es donde lo vamos a encontrar. Y bueno, no está, no debería de dar el ejemplo precisamente, pero pues es por eso que el alcohol, aparte del etanol que tiene, genera tanto daño, la cerveza, ¿vale? Sobre todo el compuesto entre alcohol, la deshidratación que genera y obviamente el tipo de azúcar reductor que es el que estamos consumiendo. Uh-huh. Y por otra parte, pues los no reductores, que obviamente nos hacen bien, ¿de acuerdo? Obviamente sin consumirlo en exceso, pero nos hacen bien, pues sería la sacarosa. Recuerden que en términos de toxicología la dosis hace el veneno y pues tampoco vamos a estar exagerando con lo que comamos o con el azúcar que estemos ingiriendo. ¿Sí? Así de fácil. Y bueno, aquí vemos ejemplos nada más de que son 2 unidades. 1 unidad, 2 unidades. 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades. En el caso del de abajo. ¿Sí? Que sería una... Bueno, son oligosacáridos todos, ¿vale? Pero ahí está. Uh-huh. Ahora, los polisacáridos por otra parte, pues ya lo hemos dicho, pues son obviamente
un grupo más grande, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tienen más de 10 monosacáridos, es decir, tienen más de 10 unidades, ¿sí? Obviamente lo encontramos más que nada en los tejidos, tanto vegetales como animales, ya lo habíamos hablado anteriormente, que pueden estar como almidón o como glucógeno. Ujú. Y en este caso, pues obviamente estos eh, no se pueden disolver en agua, ¿vale? Por eso cuando ponemos el almidón, vemos esa sustancia blanquecina que se encuentra en el agua, pero al final de cuentas no se termina de disolver, ¿sí? Entonces ahí está ese pequeño detalle. Bueno, ahí tenemos los principales, almidón, glucógeno y celulosa. Que ojo con esto, como tal, estos alimentos, o bueno, estos carbohidratos no los podemos digerir, ¿vale? No es de que nosotros podamos consumir el almidón y lo digeramos, el glucógeno, lo dijéramos, no. Al final de cuentas, estos polisacáridos deben de ser metabolizados y cada uno de estos pues, deben de ser rotos. Imaginemos que es un collar de perlas, cada perlita es una glucosa y si tú quieres nada más agarrar una glucosa no te puedes comer todo el collar de perlas. Necesitas romperlo en partes. Entonces es lo que hace nuestro cuerpo. Consume el almidón, pero el almidón no es aprovechado. Simplemente hay que esperar muchísimo tiempo para poder romper todas esas unidades. ¿Y cómo le hacemos? Pues no es tanto con nuestro cuerpo, sino una parte es en nuestro cuerpo y otra parte es con el ejercicio que hagamos. La combinación de ambos romperán el almidón y lo podremos aprovechar. Si no, pues lo único que va a pasar es que iremos engordando poco a poco. ¿Sí? Pues bueno, lo vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy. Lo de rutas metabólicas es para un poco más adelante en lo que es cuestión de, de lo que es ciclo de Krebs y glucólisis. Sin embargo, lo vamos a reservar casi para finales del cuatrimestre. Entonces, que tengan un excelente día y nos estaremos viendo en estas semanas. Que estén muy bien.